Si te parece bien, ahora pensando en la situación actual que estamos viviendo, ¿de qué manera está afectando la COVID a la inteligencia, a la salud mental de los niños? Bueno, yo he preguntado y he hablado con diferentes madres y quizá había alguna madre que me decía, no, ellos no se dan cuenta, ¿no? Pero otras madres, yo creo más sensibles, me han dicho, mi bebé tiene miedo a las mascarillas, si le hablas con mascarilla, tiene miedo. Otras madres me han dicho, ¿sabes que mi hija en la hora del patio transmite mensajes a su amiga íntima que está en otro grupo burbuja? O me ha dicho, mi hija me ha dicho, qué suerte tienen los bebés que no han nacido, porque ellos nacerán cuando ya no llevemos mascarilla. Entonces yo solo resaltaría el importante efecto que tienen nuestros sentidos en conectarnos con los demás y básicamente nos expresamos sobre todo con los ojos y con la boca. Y ahora llevamos mascarillas. Y eso yo creo que está siendo un enorme efecto, digamos, que disminuye nuestra capacidad de comunicación emocional, al mismo tiempo que no nos podemos abrazar, no nos podemos dar muestras de afecto, dar la mano, besar, y todo esto yo creo que sí que tenemos que buscar sustitutos, porque expertos en apego han dicho que el alimento del alma es el afecto y que nosotros necesitamos 4 o 5 muestras de afecto al día, como dosis, o sea, casi como comidas al día. Necesitamos un beso, un abrazo, y si esto, digamos, pasamos esa carencia, esto va disminuyendo nuestro estado de ánimo. Parece que se esté viviendo con normalidad, ¿no? Lo que me contabas de que las madres dicen, no, pues lo llevan bien. Quizás lo veremos de aquí a unos años, ¿no? Ahora no somos plenamente conscientes. ¿Saldrá después? Pues sí, igual que está saliendo ahora y que dicen y avisan y está llegando ya la 4ª ola de la salud mental, con ansiedad y con depresión, no sabemos qué efectos tendrá en el futuro. Yo quisiera por eso insistir en que tenemos que buscar sustitutos y no convertirnos en una sociedad fría que no comunica emociones. Porque sí que hay otros efectos que sí que ya se están viendo ahora, que están pasando a raíz de la COVID. Uno sería lo que se llama el síndrome de la cabaña, donde los niños han aprendido a estar en casa y se sienten seguros en casa y les cuesta mucho más la vuelta a los colegios. Se está, de alguna forma, todo el desarrollo de habilidades sociales que se practican justamente relacionándose pues, con todo el confinamiento. Todo eso ha sido una gran pérdida. Y además hay otro punto importante que quizá no se ve tanto, pero tiene que ver con un aspecto de desarrollo personal de los niños, de individuación de la propia identidad, que se desarrolla precisamente estando fuera de la familia y pudiendo comparar cómo es mi familia con la familia de los demás, cómo me comporto yo según mis pautas, cómo se comportan los demás niños, pudiendo diferenciarse de su familia, viendo otras opiniones diferentes de su familia. Toda esta separación, individuación de los propios niños, pues se ha visto ralentizada y se ha podido de alguna forma ver, digamos, tener menos elementos de socialización que les puede hacer más inseguros. Mientras que al contrario, por ejemplo, niños del trastorno del espectro autista que tienen dificultades en relacionarse, han podido decirnos a los psicólogos que los atendemos, gracias al COVID, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, que puedo quedarme en casa y no tengo que enfrentarme al mundo exterior.